La figura de Paco Martínez Soria me ha acompañado toda la vida. Mi primer recuerdo es de cuando era bien pequeña, viendo una película de él, riendo a carcajadas con mis padres y mi hermano. Además, mis primeros ahorros como actriz los invertí en el teatro, como hacía siempre don Paco. Él era actor, empresario, pero sobre todo supo tocar la tecla de la risa de todos los españoles. Él tenía un humor muy aragonés, somarda, como decimos aquí. Y es que, cómo no, Paco Martínez Soria tenía que ser de aquí. El personaje era él, ¿no? Entonces todas las historias pues se movían alrededor de una peripecia argumental que tenía que ver con su personalidad como actor. Yo diría que Paco Martínez Soria era la risa inevitable. Era genial. Yo estaba esperando cada película a ese momento en que se resbalaba y se caía. Todos tenemos un Paco Martínez Soria dentro, porque forma parte de nuestra cultura, de nuestra tradición, de la generación de nuestros abuelos, de nuestros padres. ¿No ve que está colorado? ¡Colorado! Pues no será del susto. El acento aragonés es un acento, primero, muy pegadizo, que gusta en toda España. Nosotros hemos venido aquí para enterarnos del funcionamiento de todo, pero a lo grande. Oye, ¿y eso de que tu padre era boxeador, eso es verdad o no? Sí, de aficionado, sí. Tú cuando eres muy pequeño, mides unos 60, unos 65, eres muy esmirriado, no tienes fuerza, dice, aprende boxeo, dice, porque por lo menos el primer golpe lo darás tú. Bueno, todas las obras que hacía Paco eran obras muy populares, que realmente los teatros estaban siempre llenos. No podía vivir sin trabajar. Él salía a escena y disfrutaba, porque creaba las corrientes entre lo que decían y lo que el público recibía. Él era el transmisor de eso, ¿no? Un día me dijo: Luisito, hijo, aquí se viene a trabajar, ¿eh? Déjate de chistecitos y de bromas. Sí, don Paco, perdone, hala, no. Las reposiciones en televisión siguen dando audiencias muy superiores a taquillazos recientes que vienen desde Estados Unidos con un marketing brutal. Que quiero ver el recibo. ¿Dónde has metido el recibo? Y el recibo lo llevo en la boca al estómago. Yo creo que la ternura en Paco Martínez Soria es fundamental para que sea transversal y para que a todo tipo de público, al final todo tipo de público empatice con él o con una determinada escena, ya digo, más allá de una trama.